para darle pequeños calambres. La zarandé de los pelos, la enganché, la levanté y la bajé. ¿Solo una vez? Repetidas veces. ¿Cuántas aproximadamente? 4, 5, 6. 4 o 5. La cría se quedó como desmayada. Iván Pardo Peña le cuenta al juez con todo detalle cómo torturó durante 7 horas a Nayara, una niña de apenas 8 años. Este es el rostro de Iván Pardo, un vigilante de seguridad nacido en Lugo. Y las manos con las que torturó durante 7 horas a una niña de 8 años son estas exactamente. Es una fotografía recogida del sumario. Marcos García Montes, abogado del padre de Nayara. Muy buenas noches. Buenas noches. No se me ocurre pena suficiente para alguien así, perdón. Bueno, yo llevo en esto 47 años y puedo garantizar que cuando me leí el sumario, la declaración de este sujeto, llamarle señor sería elevarle a los altares, y la de las menores, etcétera, puedo confirmar que 2 noches estuve dándole vueltas a la cabeza. Son las torturas más salvajes que he visto en mi vida. A una niña indefensa, una niña con unos problemas personales tremendos, y desde luego es lamentable lo que pasó ahí. Hablaremos luego más adelante contigo. Muy bien. Javier Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ha fallado algo más, aparte de que esa cría convivía con el mal, algo ha tenido que fallar? Bueno, primero la de este tipo, que la palabra es la que has empleado tú, torturó. Estamos hablando de una persona sádica. Yo he oído hablar de pautas educativas, en absoluto. Y detrás de este caso había mucho odio. Y dicho eso, creo que habrá ocasión esta noche para hablar de las hermanas, sí, de la madre, de todo un entorno. Pero al final de quien tenemos que hablar es de la víctima. Que cuánto pudo sufrir. Es decir, sí, la maldad existe y esperemos que la prisión permanente revisable también. Nayara, 8 años, murió tras 7 horas de torturas. Vividas por un familiar. Se lo contamos. And I'm old enough to know I'll end up dying, and not young enough to forget again. It's all a feeling. Nayara tenía 8 años. En el mes de julio del año pasado, del año 2017, murió tras 7 horas de torturas. Su torturador, su asesino, Iván Pardo Peña, le contaba así al juez lo que le hizo a Nayara. Me cogí una raqueta eléctrica caza-insectos para darle pequeños calambres. La zarandé de los pelos, la enganché, la levanté y la bajé. ¿Solo una vez? Repetidas veces. ¿Cuántas aproximadamente? 4, 5, 6. 4 o 5. La cría se quedó como desmayada. Beatriz de Vicente, yo no había visto una tortura sistemática en 30 años de profesión, no había visto una tortura de esta manera, además con una víctima como una niña de 8 años nada más. Yo estoy seriamente sorprendida. ¿Quién es capaz de hacer eso? Estoy muy sorprendida, sobre todo porque cuando le pregunto a Marcos qué hay detrás, este sadismo extremo muchas veces se relaciona con conductas sexuales, perversas. No, es un castigo, es odio. Castigo. La niña debe representar algo para él que le causa un absoluto desprecio. Hombre. Debe ser una especie de vehículo para trasladar rabia, ira. Y lo que hablábamos antes, lo cosifica. La niña es un objeto que se convierte en el vertedero de su ira, de su rabia. Luego, como antecedentes, han querido decir que si el padre, que era guardia civil, los maltrataba, pero es que además hay un hecho puntual que tampoco se ha conocido, y lo que estamos diciendo respeta la presunción de inocencia, pero recordemos que es asesino confeso, lo ha reconocido. Y es déjame que veamos Perfecto. exactamente lo que hizo ese asesino confeso. Gracias. Así fue el crimen de Nayara. Detrás de ese biombo que mueven al paso del único detenido camina Iván Pardo Peña, el asesino confeso de Nayara. Justo el día en el que la pequeña muere tras agonizar durante 30 horas, él decide confesar. ¿Por qué motivo ahora quiere prestar declaración? Porque
me interesa contar lo sucedido. Pues cuénteme, ¿qué sucedió? Y así, durante una hora en sede judicial, Iván relató las más de 7 horas de tortura a las que sometió a la pequeña. La zarandeé, le eché la bronca, la zarandeé de los... Cuando dice que la zarandeó, ¿qué hizo exactamente? La zarandeé de los pelos. En la escena del crimen, la Guardia Civil recogió pelos y restos de sangre, desde la cocina al baño, desde la ropa a esta raqueta eléctrica. ¿En qué parte del cuerpo de Nayara? En los pies y en los muslos. Y le puse unos grilletes, dos grilletes atados con una cuerda. Iván Pardo Pena, de 33 años, llevaba desde hacía 7 un uniforme de vigilante de seguridad. En turno de noche, con bajas encadenadas por depresión con tratamiento psiquiátrico, sin casa propia, vivía con su madre y otras 2 sobrinas, Azahara y Marian, de 14 y 12 años. La tercera menor a su cuidado era Nayara. Argentina, de 8 años, llegó con 3 a España. Su madre había conocido a Carlos por internet. Se casaron, tuvieron otras 2 niñas y se instalaron cerca de la familia de él, en Sabiñánigo, Huesca. Estaba bien, mi hija estaba feliz. Y así, confiada, cuenta Mariela, dejó a la niña en casa de su suegra, al cuidado de su cuñado. Si había gaseosa le daba a todas por igual. O sea, era un trato con todas igual. Pero la realidad era otra. Anterior a este hecho, 6 de julio, le pegó a Nayara. Fíjense en el tembleque de la pierna, la respiración entrecortada y su confesión. Sí. La pegó por ser revoltosa, desobediente, por no aprenderse la lección. Lo cierto es que el maltrato arrancó de noche, cuando obligó a Nayara a quedarse en vela estudiando. Cuando a las 8 de la mañana la niña dijo no saberse la lección, despertó su ira. Le dio 3 o 4 veces, donde en la cara, en el cuerpo. En la cabeza. En la cabeza, con la mano abierta, con la mano cerrada. Así. Con la mano cerrada. Alto, corpulento, se quitó la camisa y delante de Azahara y Marian avisó a Nayara de las 10 horas de paliza que la esperaban. Porque mandaba él, el amo, y no ella, la tigresa, decía. Así, Iván Pardo Pena obligó y golpeó a una niña de 8 años. Así arrancaron y terminaron 7 horas de tortura. Urgencias 061, buenas tardes. Oigan, ¿me podrían mandar una ambulancia a Avenida Yebra de Basa 12 primero A? Rápido, por favor, ha recibido un golpe y ha perdido el conocimiento. Ha recibido un golpe. ¿Dónde? En la cabeza. Es la primera llamada que hacen al 061 alertando de lo ocurrido. La hace Marian, de 12 años. De fondo queda registrada la voz de Iván apuntando que no fue un golpe, que se cayó por las escaleras, que a la niña se le habían hinchado los ojos y que se diesen prisa. Está yendo una UBI. ¿La niña respira o no? No, no tiene ni siquiera pulso. Vale, que no tiene pulso. Madre de Dios, póngala en el suelo tumbada boca arriba. Vale, vale. La segunda llamada al 061 la termina Azahara, de 14 años. Ambas repiten lo que les ha dicho Iván, que Nayara se cayó por las escaleras. Ninguna menciona los golpes en la cabeza, las descargas eléctricas, las mordazas, ni cómo su tío las obliga, según consta en el sumario, a estar presentes e incluso participar. Lo habían hecho más veces, lo sabía la abuela, la propia madre de Nayara. Bueno, a eso he venido a hacer justicia por mi hija, porque no puede ser que queden así, no pueden ser que se hagan ahora los inocentes cuando ellos le habían hecho todo esto a mi hija. Es el padre biológico de la pequeña, a la que solo vio en fotos durante 5 años. Porque ella nunca quería saber, o sea, no me quería dar nunca la dirección de dónde estaba mi hija. Y de la que solo sabía por lo que le contaba Mariela por WhatsApp. Ella me comentó de que estaba pasando un mal momento Nayara en el colegio, de que los niños le hacían bullying y que había ido a hablar con la directora, que había hecho la denuncia en el colegio. Le contó incluso que había denunciado a su cuñado, a Iván, por maltratar a Nayara 5 meses antes de los hechos. Pero la denuncia no está puesta. Ni la denuncia consta, ni siquiera le contaron realmente cómo murió su hija. Me entero todo a través de internet. Y ahí agarré y encaré a Mariela, le pregunté, dime que esto es mentira, le dije, dime que esto no es verdad, dime qué pasó, y Mariela automáticamente me bloqueó. Y justo a partir de ese momento decidió que seguiría buscando todas las respuestas y a todos los responsables del brutal asesinato de Nayara. Manuel Briones, desde Chile, padre de Nayara. Muy buenas noches. Muy buenas tardes en mi horario. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Nayara? Principalmente Iván, Carlos, Nieves y Mariela.
Todos ellos. Mariela es la madre de Nayara, aclaremos. También ella tiene responsabilidad. ¿Por qué? Esa tiene responsabilidad porque ella sabía lo que están haciendo a mi hija. ¿Su hija era feliz en Sabiñánigo o usted, bueno, detectó alguna señal de alarma? No podía detectar nada porque no podía hablar con mi hija. No podía hablar con ella, me dice. ¿Por qué no podía hablar con ella? Mariela no me dejaba. ¿Cuánto tiempo estuvo sin hablar con ella? ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hija? Habré hablado como en marzo del 2017. Por unos 5 minutos habré hablado con mi hija nada más. Es decir, 4 meses antes de que falleciese su hija, ¿no? Aproximadamente. Fue la primera y última vez que pude hablar con mi hija. Ahora mismo está encarcelada una persona, Iván Pardo, que es el asesino confeso de su hija, pero ¿usted cree que hay más responsables? ¿Su hermano, la madre de estos señores, también la propia madre de Nayara? ¿Cree que la justicia española va a poder bueno, pues acumular suficiente material probatorio, suficientes pruebas como para poder culpar y como para poder condenar a esta gente? Yo creo que sí, aparte le presenté todas las pruebas posibles al abogado, el abogado mío está haciendo todo lo que puede y yo confío plenamente en él. Pues muchísimas gracias por atendernos y desde luego le deseo, de verdad, le deseo toda la suerte para que encuentre a los responsables y para que siente en el banquillo a los responsables de la muerte de su hija. Manuel, gracias. Muchas gracias a usted también. Marcos García Montes, por alusiones. Sí, bueno, es un buen hombre. Yo le conocí por vía telefónica. Me dijo que no podía pagarme y no voy a poner ninguna medalla porque lo hago cuando se puede y con quien se puede y con quien se lo merezca. Tuvimos que traerle a España, pagarle todos los gastos, con mucho gusto, por supuesto, porque yo no espero nada de las instituciones. Pero a mí lo más salvaje de este asunto es la reacción de este elemento, de este sujeto después. Porque no solamente mata a la niña, la agrede, la tortura, la vilipendia, todo, sino que cuando ve que no respira, la coge por los pies, le da un par de cachetes, la mete en agua para ver si se ahogaba y respiraba, y como vio que respiraba, coge una botella de amoníaco, se la pone con ella, la tapa con una manta y se pone a ver la televisión. Y durante 2 horas la niña tiene varias paradas cardíacas y a las 2 primas, por hijas del compañero sentimental, la dice que se vayan de allí y finalmente dice que la pide perdón. Pero cuando se está muriendo la niña, no le pide perdón. Le dice directamente, te has portado muy mal y te seguiría haciendo esto. Pero es decir, ¿hay gente en la casa, Marcos? ¿Hay alguien más en ese momento? 2 niñas, una de 12 y otra de 14. Hay una enorme pregunta que yo me hago desde que he conocido el caso, desde que leí con detalle todo. ¿Por qué todo esto? Como decía Marcos, él, lejos de atender a esta cría, a Nayara, así detalló al juez cómo intenta curarla, según él. Debajo del chorro de agua, de la cabeza de ducha, ¿Sí? sujetándosela a ver si se le pasaba, si se espabilaba. ¿Y cómo reaccionó Nayara al agua? No la quité de ahí porque no lo noté. Le pedí que me trajese amoníaco. Incliné el amoníaco para... ¿Y qué quería hacer con el amoníaco? A ver si con el olor se despertaba. Me la llevé conmigo a la salita. La tumbé, la tapé. Me percaté que tenía un bulto por la espalda a la altura de los hombros. ¿Tenía un bulto? ¿Y de qué era ese bulto? No lo sé. No sabe. No lo sé. Se lo vi y me quedé palpando porque no sabía si se había roto la espalda. Y cuando le giré una de las veces, que le giré la cabeza, sí, fue cuando le vi que tenía el ojo, toda esta parte toda hinchada, toda morada hinchada. ¿Sabe cómo se pudo producir eso? Eso es, según él, cómo intentó asistir, cómo intentó auxiliar a su víctima, Cruz Morcillo, sin éxito, por supuesto. Sin éxito. La niña murió unas horas después. La niña murió 2 horas, bueno, al día siguiente, pero desde la 1, como estaba explicando Marco, desde la 1 y pico hasta las 3:30, que se avisa a la ambulancia, entra varias veces en parada y no consiguen sacarla. Cuando llega al hospital todavía tiene la sangre fría de decir que se ha caído por las escaleras,
para cuando iba a coger el correo, y nada más llegar al hospital hay un informe demoledor en el sumario de los médicos que la atienden donde dicen que es absolutamente incompatible lo que le pasa a Nayara, que la tienen que operar de urgencia en la UCI de la cabeza. Con una y tal, caída accidental. con una caída, ¿no? Porque no hay, Manu, tú lo sabes bien, por respeto a nuestros espectadores no vamos a ir más allá, pero habéis dicho no he visto cosa igual. Yo no he visto cosa igual jamás tampoco en mi vida. Nunca. Y me remito solo a la inspección ocular. Los detalles que hay en la inspección ocular de esa casa son de película de terror, pero de película de terror, Manu, de lo que se encuentra la Guardia Civil unas horas después de que a la niña se la hayan llevado al hospital. Déjame que lo comparta con vosotros, déjame que lo comparta con todos ustedes, porque era necesario. Queremos llevarles a esa casa de los horrores de Sabiñánigo. Esto es lo que encontró la Guardia Civil cuando, alertada por el hospital, entra en esa casa, y todo esto es lo que encuentra. Ni en las escaleras, ni en el pasamanos, ni en el descansillo, la Guardia Civil no encontró aquí ningún indicio de accidente o caída. Apenas unas horas después de los hechos, ya sabían que algo no cuadraba en la versión de Iván, que en realidad todo había pasado tras esta puerta. Por primera vez entramos en la llamada Casa de los Horrores de Sabiñánigo, en Huesca, el lugar donde Nayara vivió un auténtico infierno. 8 habitaciones, muchas aún con las persianas bajadas, por donde el especialista del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil se movió luz forense en mano. Buscaba pruebas y las encontró. Desde la cocina al salón, desde la habitación de Iván al baño. Desde las toallas a la fregona empapada en lejía. Desde el cinturón a esta raqueta eléctrica, incluso en la camisa de vigilante de seguridad que Iván se quitó para golpear a Nayara, incluso ahí encontraron restos biológicos de la pequeña. En este pasillo, nada más entrar en la casa, había manchas de sangre en el suelo y en pañuelos de papel. El rastro llevaba hasta la cocina. Allí, sobre la encimera, gasas, vendas y esparadrapos, también manchados de sangre, junto a un tazón con amoníaco. El mismo amoníaco que encuentran en el baño, el mismo con el que Iván confiesa intentó despertar a Nayara tras 7 horas. Y en el cesto de la ropa sucia, la camiseta de la niña llena de manchas a la altura del pecho. Y en la bañera, un pequeño amasijo de tela, cinta aislante y pelos. El calcetín con el que Iván amor. Aunque el auténtico rastro del horror es este: la correa de cuero, la raqueta eléctrica y las piedras sobre las que obligó a arrodillarse a Nayara. Todos los objetos de tortura empleados por Iván, como sus grilletes llenos de pelo y sangre de la pequeña. Unos grilletes que, según consta en el informe, los usó para inmovilizarla de rodillas con las manos a la espalda y en una postura humillante y vejatoria. Antes de salir, en el baño, sobre la taza del váter, la luz forense ilumina esta nota manuscrita donde tal cual se avisa: ojo con romper la tapa. La lección que, según Iván, Nayara nunca logró aprenderse aparece en este cubo de basura. Nayara cursaba tercero de primaria y Nayara había aprobado el curso. Todo pasó en el mes de julio, cuando las clases habían acabado. Pero el móvil, según Iván Pardo, era que esa niña no se aprendía la lección. Javier Urra, dame alguna explicación, por favor. Bueno, yo no creería nada a este señor, eso es lo primero. Me parece que hay sadismo, me parece que lo ha apuntado muy bien Beatriz. ¿Por qué hay odio? O sea, puedes buscar una excusa de que no ha aprendido, puedes buscar lo que quieras. Es una tortura sistemática. Hemos oído que la llamaba la tigresa a una niña de 8 años, que ha empleado un cinturón, una mordaza, como mordaza, unos grilletes. Bueno, yo creo que aquí tenemos varias cosas. 1, sádico. 2, que la odia por algo. Y ahí habría cosas. 1, que es sádico. 2, que la odia por algo. Y ahí habría como miente, que le noto un bulto, que creo que se ha roto la espalda. ¿Cómo imposta la voz que hace que llora?
Costa la voz que hace que llora, porque Exacto. es evidente que hace que llora. Y luego me parece que ahí hay otra situación que es más compleja y que Marcos hablará, pero tú fíjate el daño para otras personas jovencísimas, las hermanas. Tienen miedo, cuál es, me parece que es. Y una última parte que me preocupa sobremanera. No son pocos los casos que hemos visto de guardias de seguridad que se nos implican en grandes problemas. ¿Qué procesos de selección hacemos para tener como guardia de seguridad a un tipo tan incalificable? No es Iván Pardo el único protagonista, no es Iván Pardo, lo decías hace un instante. ¿Tú crees que hay responsabilidad? ¿Hay responsabilidad? Esta niña era una niña conocida en el entorno de Sabiñánigo. La decían la negrita, porque tenía la tez oscura. Iba al colegio, en el colegio a un informe demoledor. Dicen que la niña no está bien, que es muy lista, que ha probado todo, pero que cuando vienen en condiciones, vamos, infrahumanas, la tienen que dar de comer, viene mal, etcétera. Y sin embargo no se hace una denuncia. Yo comprendo que los profesores tienen una situación complicada, pero hay que hacer una denuncia en fiscalía. ¿Dónde llega ese informe? ¿Dónde llega ese informe? ¿Qué hace? Tiene una situación complicada, pero hay que hacer una denuncia en fiscalía. ¿Dónde llega ese informe? El informe es un informe que hacen al juzgado, pero es que encima servicios sociales. También hace un informe de que la niña estaba en condiciones francamente malas, pero es que, como antecedente mucho más grave del que dice Manuel, venía torturando y él reconoce, la madre sabía todo esto, pero es que la niña de tibia, que no la lleva a ningún centro médico para que la atiendan porque figuran los informes médicos, se la cura sola esta pobre niña y la madre dice que fue como consecuencia de que se golpeó con un coche, es imposible. El fémur. Es decir, claro. Miente. ¿Y Servicios Sociales llega a tener, Marcos, Servicios Sociales llega a tener conocimiento de esta situación clarísima de desamparo y no hacen nada? Y sabían que eso venía desde hacía un año, muy mal conocimiento. Gravísimo. Era la niña excluida de ese matrimonio, que tenían dos niñas españolas, y era la niña negrita, que no la quería nadie. Cenicienta, ¿no? No la tenían reconocida. ¿Queréis ver a la madre de Nayara, la madre a la que Marco García Montes ha confesado hace un momento que quiere ver sentada en el banquillo? Me extraña, No era maltratada, Nayara jamás fue maltratada en mi casa. Jamás se le puso un dedo encima a mi hija. Sí, sufriendo o me decía, mamá, no quiero ir al colegio. Decía, mamá, no quiero ir al colegio. Y yo le decía, Nayara, tienes que ir porque me van a llamar a mí. Y sufría. Y hasta que me dijo, mamá, es que en el colegio me llaman negra. Pese a que ya hemos anunciado cómo la acusación va a tratar de que se siente en el banquillo. Sí que hay dos personas más que están investigando. Madre de Iván Pardo. Convivían en esa casa de los horrores de Sabiñánigo. Igual que Iván Pardo fue muy locuaz y dio todo tipo de detalles de lo ocurrido, ellos dos hicieron esto delante del juez. ¿No quiere declarar? No, más adelante se acoja su derecho a no declarar. ¿Derecho a no declarar? ¿El qué? Que si quiere responder a las preguntas que le podamos hacer o no quiere responder a ninguna pregunta. ¿Por qué crees, Marcos, que guardaron silencio? Sabían que Iván había confesado, pero no había confesado todo. Y lo que están es intentando entre todos ellos que no cuente toda la verdad de lo que estaba pasando en aquella casa de los horrores, y que es tristísimo, porque cuando muere la niña, llama Mariela a Manuel a Chile. Este hombre es albañil, trabajaba en su país de origen, Argentina, como no hay trabajo, se ha ido a Chile, y le dice que la niña se ha caído. A las niñas, a esas dos menores, las inducen para que digan que se ha caído, pero esas niñas presencian todo, y una tiene 14 años y medio.
14 años y medio, que tenía que haber hecho algo por esas dos niñas. Entonces ya hay una investigación por parte de la Fiscalía y aquí vamos a ir a por todas. Hemos pedido que la madre, por supuesto, siga con la investigación contra ella, contra el otro señor y, por supuesto, a Mariela, que se la tome declaración ya como investigada, sin perjuicio de que sigamos a ver qué ocurrió con el colegio y con servicios sociales, porque está claro que esto no es un hecho puntual de un día, venía desde antes malos tratos de antes. Hay detalles, si me permiten, Marco, apuntar, cuando Claro. Carlos, el padre adoptivo, no dice nada, ante la Guardia Civil sí que habla, y también habla él, y cuenta Manu que cuando va a llevar a la niña a casa de su madre y de este Iván Pardo y de donde están también viviendo las niñas, lleva una mochila muy pesada y le dice la fiscal que no son libros para estudiar una niña de 8 años, son diccionarios muy voluminosos, y todos reconocen que con esos diccionarios la castigaban en las manos, pero además de las manos la ponían de rodillas sobre grava. Llevaba así 2 días, 2 noches enteras sobre grava, que tiene las rodillas taladradas como sabe. ¿Conoces bien Sabiñánigo? Esa población, esa zona de Huesca, el Prepirineo de Huesca. ¿Cómo es posible que pasase inadvertido todo esto? Sí, aquí me llama la atención en primer lugar la declaración de él, que hace, dice me interesa decir la verdad, no dice que está arrepentido, no reconoce los hechos, no dice la barbaridad que ha hecho torturar a una niña durante 7 horas terribles, se pone en una situación de superioridad moral diciendo como no estudia, como ve la tele, como suspende, yo me erijo en el Padre Supremo, justiciero, y tengo la potestad de castigarla con una crueldad terrible. Pero llama la atención cómo es posible que en ese entorno, con los antecedentes que tiene, si es verdad que tenía la tibia rota, que la había maltratado anteriormente, ¿qué ocurre con ese entorno cerrado del pueblo? ¿Qué ocurre con los vecinos? ¿Qué ocurre con los sistemas de control de los servicios sociales del Ayuntamiento, de la Diputación General de Aragón, del propio colegio? Hay más nayaras, no funcionan esos sistemas. Se nos dice Marcos que iba desnutrida y la tenían que dar de comer. Hay vecinos que parece ser que la veían ojerosa, necesitada. Esto es un clásico, ¿eh? Terrible. O sea, después, no de un hecho como este, que es irrepetible, espero, pero siempre hay un maltratador. Pero hay muchos cobardes que callan, ¿eh? Es decir, tú vas en tu coche y no eres consciente, pero sabes que el de al lado te está mirando. Está pasando algo. Hemos viajado hasta allí, hasta Sabiñánigo. Hemos preguntado esto que está apareciendo en la mesa. Oiga, es que nadie se enteró de nada. Que era una muerte anunciada, que era pues 8 años cuando le pasó, pobrecita mía. Y iba al colegio en pleno invierno sin cazadora, cargada de peso, siempre sola. La dejaban sola en casa con 2 críos más pequeños. Y esa mañana, de todas las torturas, no escuchaste un grito. Es que fueron 3 días y no oímos nada. No oímos nada, pero claro, si realmente él le había tapado la boca, era imposible oírlo. Y las otras crías, como estaban tan aleccionadas ya, pues no dijeron nada, ni pidieron ayuda, ni nada. Es que no se oía nada. Te veía en la puerta, no te hablaba, se te miraba de mala manera. Pero todos, incluso la abuela, es que es así. La semana de antes, a las 12 de la noche, así oímos un grito desgarrador. Y yo me asomé y vi a la cría mayor, a la nieta, la sobrina del tío este, que corría hacia abajo y la abuela la cogió y la metió para adentro. No hay ningún grito más, yo dije como un grito. Además es que bajé hasta la puerta, llamó a la Guardia Civil. Sí podíamos intuir que no éramos una familia normal, pero yo ver un maltrato no lo había visto nunca. Nunca, porque si hubiese visto hubiese entrado. Lo que tuvo esa niña en casa. ¿Y no tenían ni moratones, ni que sepáis? No, tanto en verano como en invierno los críos se quedan en manga corta, que van con el bañador. Y a ver, nadie vio ningún moratón, ni en piernas, ni en brazos, ni en nada. Ya desde los 7 años venía la niña sola al colegio.
Entonces eso, venía sola, iba sola, la veías con la mochila, pobre cría, y eso sí, ahora que ha pasado posteriori, sí que me decía mi hija, mamá, pues a Lara le llamaban piojosa o tal o cual. A ver, Urra, lo hemos estado escuchando. Sí, bueno, era una familia rara, era, en fin, un poco ahí el quiero, pero no. Sí, bueno, yo creo que esta niña estaba designada. Es el chivo expiatorio de donde viene. Pues, a ver, Javier, es una niña de 8 años. Sí, sí, sí. O sea, no se me ocurre una historia más triste que esta. No. Pero escúchame una cosa. Por ejemplo, se habla de violencia de género porque es real. Se habla de muchos temas, pero los que hemos trabajado siempre en protección de menores, y cuando vas a los hospitales y ves las realidades que hay cotidianas, son increíbles. Porque tú sabes mejor que yo que lo que no se ve en televisión no existe. Y las imágenes de los niños no existen. Y hoy hacéis muy bien en no mostrar las imágenes que los que estamos aquí conocemos. No, por Dios, déjame que diga algo, y luego te dejo seguir. Por lo tanto, no puede creer que haya gente tan perversa. Y sí la hay. Y además... No solo en este caso, ¿eh? Lo sé. Pese al horror que estamos contando, pese a todo lo que están viendo esta noche aquí, lo decía Cruz, lo decía Marco García Montes, este sumario está lleno de horror, está lleno de cosas que no les podemos mostrar por una cuestión deontológica casi y por, desde luego, por y te lo agradezco profundamente, y por respeto, al fin y al cabo, a quien es la víctima de esta historia, que es Nayara. Pero créanme, es, lo que les estamos mostrando es el 10% el quito de lo que hay dentro de esas actuaciones judiciales. Discúlpame, Javier. Dijo que prefería que no saliera nada. Digo, bueno, yo no sé qué es lo que tienen, pero aquí lo más triste de todo esto es que tenemos que seguir investigando, porque esto era una crónica de una muerte anunciada, es decir, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, y lo más triste es que en esa familia a la niña la denostaban todos, la abuela, su madre, etcétera, no la querían. En el vertedero una niña de la ira argentina de todos. que hace aquí en Sabiñánigo, etcétera, etcétera, y es tristísimo, pero era la cenicienta de una familia malvada. Yo quería decir antes hablábamos de por cómo es posible que incluso vecinos, todo su entorno observe y no haga nada. Se habla en psicología y en criminología del efecto espectador. A Ketty Genovese la mataron en la vía pública, a puñaladas a plena luz del día, y había muchísima gente que simplemente observaba. Se llama efecto espectador al hecho de que ves algo terrible, pero te aíslas, al verlo en un grupo terminas observándolo como un fotograma, te disocias, terminas cosificando aquello que ves. Y Nayara ha sido víctima de esto. Quiero que escuchen a Iván Pardo contando con todo detalle las 7 horas que pasó con Nayara. La zarandeé, le eché la bronca, la zarandeé de los... Cuando dice que la zarandeó, ¿qué hizo exactamente? La zarandeé de los pelos. Me parece que le pegué con los puños un poco fuerte en la cabeza. Me cogí una raqueta eléctrica caza insectos y se la puse a la cría. ¿Esta raqueta eléctrica que hizo usted, la había manipulado anteriormente? Sí, para darle pequeños calambres. ¿Y para qué daba pequeños calambres a Nayara? Y a ver si cambiaba. ¿Y cómo reaccionaba Nayara? Se puso a gritar. ¿Intentaba defenderse? Sí. ¿Y cómo consiguió paralizarla? Y le puse unos grilletes. ¿Puso unos grilletes? Atados, 2 grilletes, atados con una cuerda. Y le puse un calcetín limpio, se lo puse en la boca. ¿Para qué? Para que no chillase. Y al no obedecer, caja de cartón con grava. ¿En qué posición? De rodillas en la caja de grava. ¿Cuánto tiempo estuvo así Nayara? No lo sé. No recuerda. Con el cinturón en la planta de los pies, la zarandeé de los pelos, y fue ahí cuando la cría se quedó como desmayada. Cuando dice que zarandeó a Nayara, ¿cómo zarandeó a Nayara? La enganché, la levanté y la bajé. ¿Solo una vez?
repetidas veces. ¿Cuántas aproximadamente? 4, 5, 6. 4 o 5. ¿Y qué hizo después al ver que no respondía? Levanté los pies, le di un par de cachetes, llamándola Nayara, Nayara. La declaración dura un poquito más, unos minutos más de 1 hora, y tiene todo ese detalle que están viendo ahí en este espacio que les hemos mostrado. Marcos, ¿por qué confesó? ¿Por qué confesó además de forma tan prolija? Pues confiesa porque sabía que la Guardia Civil, en el registro de la casa, iban a aparecer una serie de efectos y de datos que imputarían a su madre, a su hermano y posiblemente a la madre de la niña, y lo que hizo él pues era sacar pecho, porque dice, ya que no me ha salido bien el hecho de que después intentó reanimarla, mentir, obligar a las niñas a que dijeran la mentira de que se había caído, como ya se vio derrotado, ¿qué hace? Proteger a su familia, que están implicados como él por acción o por omisión, pero está clarísimo. Y no revela nada nuevo, va al hilo probablemente del informe forense, con lo cual está contando lo que evidentemente le tienen. Hay que decir una cosa, perdona un momento, Javier, muy importante, ¿no? Esto es 24 horas, 48 horas después de la detención, de la muerte el día 6, la detención el día 6, el 7. 7 muere ella. Eso es. Y es tan duro el relato, que nada más empezar la fiscal su alegato, anuncia que va a pedir la prisión permanente revisable menos de 48 horas después de detenerlo. Sí, la fiscal pidiendo eso. Recordemos, solo una vez en España se ha condenado a alguien con prisión permanente revisable, a David Oubel, asesino de Moaña. Bueno, pues miren cómo la fiscal, como dice Cruz, el principio, nada más empezar este procedimiento, anuncia lo que va a pedir. Entendemos que para él lo que sería más conveniente, y para esto el legislador también ha previsto estos casos y no para otros, una pena de prisión permanente revisable, porque entendemos que la víctima era menor de 16 años y entendemos que al tener 8 es además una persona de especial vulnerabilidad. Javier, parece, no sé, si la prisión permanente se hizo para algo, es para este de lógica y de libro. Por cierto, que a mí me llama mucho la atención cómo explica él las cosas con una cierta distancia, pero con una memoria perfecta. Es decir, no es decir, es que tiene un trastorno, fue un impulso, la machaqué. No, hice perfecto, esto, cada la detalle. zarandeé, le puse un grillete, le puse la grava. Es que nadie lo justifica, no se lo aprendía, no hacía lo que yo le decía. Sabe lo que va haciendo. Fijaos que le pregunta incluso, Javier, eso que tú apuntas, que es muy importante, le dice la jueza, ¿la cogió una vez, 2, 3? Dice, no, 6. No, 6. O sea, lo una precisa. Veracidad, una fiabilidad total, pero porque él mientras lo va haciendo, y es muy consciente de lo que hace, lo cual agrava un hecho terrible. Es que, claro, una cosa es decirlo y otra cosa es cómo lo vive. No va a tener ninguna escapatoria por la vía de una eximente o de un atenuante, por lo menos, por algún tipo de trastorno, ¿no? No, porque la declaración en policía tiene valor de denuncia, pero ya ratificada en este caso, con pelos y señales ante el juzgado. Es una declaración que casi se podría considerar preconstituida y que esta declaración lleva directamente a la pena de prisión permanente revisable. Yo creo que, no sé si eso es así o no, es un debate que está ahora abierto en la sociedad española. Hay un montón de grupos políticos que piden que no se retire. Si me dejas un segundo, yo estoy... Y lo digo porque si no mezclamos la historia, o sea, en un momento de ver esta crueldad con una niña, con una menor tan indefensa, mezclamos dos planos. Uno es el plano político de hasta dónde tienes, si creemos o no en la reinserción, qué de personajes pueden ser reinsertables en la sociedad o no, y otra es este hecho que con todos los datos objetivos, no solo la confesión de él, que es terrible, es tremenda, llega incluso a decir, porque me beneficia lo cuento, incluso le puso un calcetín en la boca limpio, dice, como si fuera un atenuante, el hecho de que no era un calcetín sucio. Es un personaje terrible, ¿no? Si hablamos de los malos, encarnaría el mal esta persona. Pero el informe de los pediatras del Hospital Miguel Servet de Zaragoza es inapelable, es rotundo, demoledor, en cuanto que la niña la han torturado durante 7 horas. De manera pero es que no hacía falta informe, hacía falta ver el cadáver de esta niña. De todas formas, en la prisión permanente revisable se ha hecho una plataforma, nos hemos incorporado, yo en nombre de Manuel Briones y también con Juan José Cortés, como abogado de él también, y lo que se está discutiendo es el sexo de los ángeles. La Unión Europea lo ha aceptado.
La Comisión de Derechos Humanos de Europa lo ha aceptado. De Derechos el Tribunal de Humanos, Derechos Humanos lo ha aceptado. Es decir, que en Europa el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial han dicho que es y que está dentro de la Convención de Derechos Humanos. ¿Qué estamos discutiendo? La reinserción es otra historia. No, estamos discutiendo que se le quita la potestad al Poder Judicial de decir si un individuo está reinsertable o no, sino que va a la esfera de la Comisión de no sé, porque no tengo una opinión formada sobre esto, de verdad. Os confieso que no tengo una opinión formada. Cuando veo casos como este, desde luego, que se me empieza a tener clara la opinión. A mí, sí. Y que la no es fiscal, una cadena perpetua, ¿eh? Decía alguien que el que lucha con monstruos y el que convive con monstruos tiene que tener cuidado para que ese abismo de los monstruos no le devuelva la mirada. Escuchen cómo la fiscal, después de escuchar una hora de relato de torturas, cómo reacciona. ¿Usted no cree que si hubiese llamado antes de todas estas cosas a la ambulancia, hoy en día Nayara estaría viva? Puede. ¿Cree que ha actuado con crueldad con Nayara? No era mi intención, pero... ¿En algún momento usted no consideró que tenía que parar en este maltrato que le estaba haciendo a Nayara? No, pensaba que era ya que... ¿Me puede recordar la edad que tiene Nayara o que tenía Nayara? Para 9 años. ¿Y usted qué edad tiene? 33. 33. ¿Considera que eso es normal? ¿Esa actuación es normal en una persona adulta responsable de 33 años? No. No era mi intención. No era mi intención, es lo que dice. Me quedan 2 minutos de programa, así que os pido a cada uno de vosotros un titular. Beatriz. Bueno, que la maldad existe, que no hay ninguna enfermedad detrás de este señor, que la pena permanente revisable es más que lícita, si bien creo que hay que matizarla en nuestro país porque se acuerda por un juez, pero el fin último de la finalización de esa pena por una junta de tratamiento. Y creo que esa es la única crítica jurídica. Yo lo que no tengo claro en este caso, Beatriz, es que tenga que ser revisable, así te lo digo. Teo. Yo me quedaría un poco en el control para que no hayan otras Nayaras, que toda la sociedad esté pendiente, sobre todo en caso de menores, cuando vean cualquier indicio, cualquier sospecha, que pongan en conocimiento de las autoridades, bien sea el entorno familiar, el entorno vecinal, los propios profesores en los colegios, que funcione realmente todo ese sistema de protección al menor. Yo suscribo lo que dice Marcos. Vamos a dejarnos del sexo de los ángeles, Manu. Yo creo que es importantísimo que hayamos visto y oído este testimonio y que la gente se haga ahora una opinión formada. Olvídense de lo que dicen los políticos. Céntrense en qué personas tienen la potestad de que se les revise y las que no tienen los que no tienen esa potestad. Y escuchen a este individuo. Javier. Pues que los niños son los que más sufren y los sufren en silencio. Y me parecería mal una sociedad que se asuste más del castigo que del crimen. Montes, entiendo que usted como abogado... permanente revisable. Es obvio porque, entre otras cosas, Europa lo ha dicho que está dentro de la normativa europea de derechos humanos siempre que sea revisable. Yo este caso lo definiría como la maldad sin sentido dentro de un crimen en familia, porque estoy convencido. Y tengo que agradecer profundamente a la fiscal, a la Fiscalía de Huesca y a la Guardia Civil, que han hecho un magnífico trabajo, porque cuando se derrota este sujeto, no se puede llamar señor jamás en la vida, es porque ya ve que todas las cartas están vivas, pero él oculta la parte que tiene, que es de que la familia conocían, sabían, y por omisión habían consentido todo ello. Gracias. Gracias, Marco García Montes, gracias, Javier Urra, gracias, Beatriz Vicente, Señor Lozano, gracias, Cruz Morcillo, muchas gracias. Hemos hecho un viaje por el mal que hace 25 años irrumpió y dejó una herida que aún sangra en la persona de Antonio Anglés, y el mal que torturó durante 7 horas a una cría de 8 años, Nayara, hasta asesinarla. La semana que viene les espero aquí, en Expediente Marlaska, con más historias de malos. Buenas noches.